Buenos días, muchachos. Para hoy, básicamente, lo que tenemos es un repaso del capítulo 20, referente a la teoría cinética de los gases. Y bueno, iniciando, primero lo más ideal es definir lo que es un modelo estructural. Dice por acá que es una construcción teórica diseñada para representar un sistema que no puede observarse directamente porque es ya sea muy grande o muy pequeño. Y unos ejemplos de estos tipos de modelos son el modelo de Bohr, el modelo cuántico. Pero en este caso nosotros nos vamos a enfocar en el modelo aplicado a un gas ideal, que como bien dice por acá, este modelo trata a un gas ideal como un conjunto de moléculas que poseen las siguientes propiedades. Dice primero las componentes físicas. Y esto a lo que se refiere es que un número de moléculas idénticas van a estar dentro de un recipiente de lados con longitud, por decir algo, D. Y entonces este número de moléculas van a tener una separación grande en comparación con las dimensiones de ellas. Y también van a ocupar un volumen despreciable en este recipiente. También nos dice por acá que el comportamiento de los componentes. Esto significa que, primero, las moléculas van a obedecer o seguir las leyes de movimiento escritas por Newton. Además, las moléculas van a interactuar solo mediante fuerzas de corto alcance o bien, durante las colisiones elásticas que existan entre ellas, y también que las moléculas van a tener colisiones con las paredes. Entonces, también podemos ver por acá lo que mencionaba un poquito. La primera figura nos muestra lo primero que les decía, que van a estar en un recipiente cúbico con una longitud D. Y estas flechitas que están por acá denotan la velocidad y la dirección del movimiento que van a llevar en el momento en que van a colisionar con una pared. Y nos dice la segunda figura también que la componente X de cantidad de movimiento de la molécula se invierte, mientras que su componente Y permanece inalterada. Y esto es producto de las colisiones. Al ser en dirección horizontal o bien en dirección X, al chocar, la dirección se va a invertir. Y acá por la derecha tenemos también la fórmula de la energía cinética promedio por molécula. Continuando con el teorema de equiparación de energía, este nos dice que cada grado de libertad aporta un medio de la constante Boltzmann por la temperatura a la energía de un sistema, donde los posibles grados de libertad son asociados con la traslación, la rotación y la vibración de moléculas. De esto vamos a hablar un poquito más adelante. Y estas fórmulas que están abajo, la primera nos denota la energía cinética traslacional total de n moléculas, mientras que la segunda, la rapidez cuadrática media o rapidez media cuadrática, que es la raíz cuadrada de la velocidad que aparece en el paréntesis en la fórmula de la energía cinética. Después están los calores específicos molares, que dice por acá que el número de moles n es una conveniente medida de la cantidad de gas. Entonces se definen los calores específicos molares asociados con estos procesos del modo siguiente, que es el que está por acá, donde el término CV obedece a presión constante y el término CP obedece a presión constante. Y estos calores son definidos como el número de moles por el calor específico molar, según sea el caso, por el cambio en la temperatura. Y además la energía interna se calcula como el número de moles por el calor específico molar a volumen constante por el cambio de temperatura. Vean que en este caso de la energía interna se calcula con el término referente a volumen constante. Entonces es importante recordar eso. Nos dicen por acá también que para la trayectoria a volumen constante, toda la energía de entrada se destina a incrementar la energía interna del gas, porque no se realiza trabajo. Y nos dice también que en la trayectoria a presión constante, parte de la energía transferida dentro por calor se transfiere afuera mediante el trabajo.
Después, conocer que el término para calor específico molar de volumen constante como de presión constante son valores fijos, valores conocidos, según el caso, porque vamos a ver que pueden ser moléculas monoatómicas, diatómicas, poliatómicas, o bien únicamente tener un tipo de movimiento o más de uno. Entonces, en el caso de monoatómicas, que es el que estamos viendo ahora, el calor específico molar a volumen constante va a corresponder a 3 medios de R, que R es la constante, la misma constante que utilizábamos en la ecuación del gas ideal. Y esto, bueno, despejado de la fracción, nos va a dar 12.5 julios mol por Kelvin. Y de la segunda fórmula podemos obtener el valor para presión constante, que es únicamente despejar, y esto nos va a llevar a que al calor específico molar a volumen constante se le debe sumar un R más. Entonces esto nos llevaría a que en este caso, siendo el término a volumen constante 3 medios de R, el término a presión constante sería 5 medios de R. Y con estos dos términos conocidos podemos obtener la razón de calores específicos molares, que es la tercera ecuación que está más abajo, donde nos dice que es igual a el término a presión constante entre el término a volumen constante. Y en este caso nos va a dar 1.67. Continuando, como les decía antes, íbamos a hablar un poquito más de lo que son los movimientos de traslación, rotación y vibración, que estos son los movimientos que puede adquirir el átomo, la molécula, pues. Entonces nos dicen que el movimiento traslacional se da referente al centro de masa, el movimiento rotacional es respecto a los distintos ejes, mientras que el movimiento vibratorio es a lo largo del eje molecular. Importante también conocer acá que el movimiento traslacional va a aportar 3 grados de libertad, el movimiento rotacional 2 grados de libertad y el movimiento vibratorio también 2 grados de libertad. Entonces, conociendo esto, vamos a poder alternar las ecuaciones que vimos anteriormente para la energía interna como para los calores específicos molares. Y es lo que vemos acá, que en el caso de que existan dos tipos de movimiento, se obtendrán 5 grados de libertad en total, 3 de traslación y 2 de rotación. Esto nos define que la energía interna va a ser en este caso 5 medios por la cantidad de moles por la constante R por la temperatura, o bien 5 medios por las moléculas por la constante de Boltzmann por la temperatura. Entonces podemos ver que la energía interna sufre una alteración. También los calores específicos molares, donde el término referente a volumen constante deja de ser 3 medios y pasa a ser 5 medios, mientras que el término para presión constante, que nuevamente solo se le suma un R más, pasa a ser 7 medios. E igual la razón de estos términos disminuye, como podemos ver por acá, que pasa a ser 1.40. También pueden existir los 3 tipos de movimiento, que en este caso se añadirían los otros 2 grados de libertad que faltaban, que son los referentes a vibración. Entonces, nuevamente, la energía interna sufre una alteración, pasa de 5 medios a 7 medios. Esto implica también que el término a volumen constante para el calor específico molar pasa a ser 7 medios también. El término para presión sería 9 medios. Y de nuevo, la razón sufriría una disminución. Entonces, por acá también tenemos unos valores tabulados de lo que son los calores específicos molares, tanto en gases monoatómicos como diatómicos y poliatómicos, perdón, que es lo que les mencionaba antes que podría ocurrir. También importante conocer que en los procesos adiabáticos de un gas ideal existen estas fórmulas necesarias para realizar cálculos, donde nos dicen que la presión por el volumen elevado a la razón
de calores específicos molares va a ser un término constante. Y eso significa que podemos hacer la igualdad de que los términos iniciales van a ser, valga la redundancia, iguales a los términos finales, que es lo que vemos acá a la derecha, a la izquierda abajo, perdón. Y también se puede definir la ecuación como la temperatura por el volumen elevado a la razón menos 1, que va a ser nuevamente un término constante. Importante rescatar que los procesos adiabáticos significa que el término de calor va a ser igual a 0. Recordar eso del capítulo anterior. Entonces, un ejemplo por acá. Nos dicen que a medida que una muestra de un mol de gas ideal monoatómico se expande adiabáticamente, el trabajo efectuado sobre él es menos 2.5 por 10 a la 3 julios. La temperatura y presión iniciales del gas son 500 Kelvin y 3.6 atmósferas. Entonces nos piden calcular A, la temperatura final, y B, la presión final. Entonces, inicialmente, recordamos, para el término A, recordemos que la energía interna se calcula como la cantidad de moles por el término de calor específico molar referente a volumen constante por el cambio en la temperatura. Ahora, acá tenemos trabajo. Tenemos un término, el valor del trabajo. Y nos están diciendo que la expansión es adiabática. Esto significa que el calor va a ser igual a 0. Y nuevamente, para la energía interna, recordemos que también se define como el calor más el trabajo. Pero al ser adiabático el calor va a ser 0. Entonces la energía interna va a ser igual al trabajo. Entonces únicamente lo que debemos hacer es despejar de acá. Decimos que la temperatura final, al separar el delta T nuevamente, va a ser igual a la energía interna, el trabajo, perdón, en este caso, lo que les mencionaba, el trabajo entre la cantidad de moléculas por el calor específico molar menos la temperatura inicial. La temperatura inicial ya la conocemos, está por acá. Ya conocemos la cantidad de moles, es un mol. Conocemos el trabajo que está por acá. Y la constante, el calor específico molar, podemos obtenerlo de valores tabulados o bien de la tabla que les enseñaba antes, o bien ya conocemos que en el caso de un gas ideal monoatómico, el valor de este término va a ser igual a 3 medios de R. Entonces, por ahí podríamos obtener también ese término. Después, se nos pide obtener la presión final. Entonces, voy a borrar primero por acá. Entonces, se nos pide esta presión. Vamos con la fórmula que les enseñaba ahora al final, donde la presión inicial por el volumen inicial elevado a la razón es igual a la presión final por el volumen final elevado a la razón. Ok, pero yo no conozco volumen, conozco la presión, me están dando acá que son 3.6 atmósferas.
no conozco el volumen. Entonces, ¿qué puedo hacer? Estamos hablando de un gas ideal. Nuevamente, podemos despejar el volumen en términos del gas ideal. Que esto nos diría que el volumen es N R T entre la presión. Ok, entonces, con estos términos podemos despejar acá. Eso sí, la temperatura va a ser la temperatura inicial en el caso de la ecuación al lado izquierdo, de la igualdad al lado izquierdo, y la temperatura final en el caso del lado derecho. Entonces, por acá nos quedaría este término. Y dice que RTI entre la presión inicial también elevado a la razón por la presión final por el término sustituido presión final menor que la F de la temperatura. Ok. Entonces, bueno, acá podemos observar que los términos N y R son iguales a ambos lados. Entonces podemos cancelarlos de la ecuación. Vamos a cancelar ellos. Ok, nos quedaría entonces únicamente los términos referentes a presión y temperatura, que esto se podría despejar también de la siguiente forma. Nos quedaría, al tener presión tanto en la parte superior como inferior, simplificándolo en una ecuación, perdón, en un término elevado a, podemos decir que la temperatura inicial, perdón, la presión inicial va a ser igual, perdón, va a elevarse a 1 menos la razón. Y en el caso de la temperatura final, perdón, la presión final, ay, aquí me brinca el término de temperatura, despejado va a estar por la temperatura inicial. Ahora sí, el término presión final a la 1 menos la razón va a ser igual, ay, por la temperatura. Por la temperatura final. Está multiplicando. Entonces, de acá podemos despejar y hacer una razón entre las temperaturas. Esto nos va a decir la presión inicial a la 1 menos la razón va a ser igual a la presión final uno menos la razón con la temperatura inicial. Ay, me equivoqué, ¿no? Perdón. Esto fue un dedazo, me equivoqué en el despeje. Esto quedaría con la temperatura inicial entre la temperatura final
para así poder encontrar la presión final. Y por el término del, igual al término de la presión final, elevado a la 1 menos la razón. Entonces de acá podemos dividir a los dos lados de la ecuación entre este término de 1 menos la razón para eliminarla de la presión final y así poder encontrar el valor. Entonces esto lo que nos daría es la presión inicial multiplicado por temperatura inicial temperatura final elevado a la 1 entre, eso no parece elevado, vamos un poquito más para arriba, a la 1 entre 1 menos la razón va a ser igual a la presión final. Entonces, ya conocemos la presión inicial, nos la dan acá. La temperatura inicial la conocemos, la temperatura final ya la calculamos. Y la razón también la conocemos. Como vimos antes, es un valor conocido. Si no me equivoco, era de 1.67. Y con esto ya obtenemos el valor de la presión final. Entonces, esa sería la forma de calcular este ejemplo. Después nos dicen por acá de la ley de distribución de Boltzmann que esta ecuación, conocida como la ley de distribución de Boltzmann, afirma que la probabilidad de encontrar moléculas en un estado energético particular varía exponencialmente como el negativo de la energía dividida entre la constante de Boltzmann por la temperatura. Y es esta ecuación que nos están dando por acá. El término con el que se conoce la ley de distribución de Boltzmann. También nos detallan sobre la distribución de rapidez, que dice que la distribución de rapidez de Maxwell-Boltzmann describe la distribución de rapidez de las moléculas en un gas mediante la ecuación que podemos ver acá abajo. Nos dicen también en la figura que el número de moléculas que tiene magnitudes de velocidad en el intervalo de v a v más d de v es igual al área del rectángulo coloreado NV de dv, que es el rectángulo, no sé si se aprecia bien, pero es este rectángulo que está por acá. De esto también se denota nuevamente una referencia a la rapidez cuadrática media, que nos dice que la ecuación permite calcular la rapidez cuadrática media, la rapidez promedio y la rapidez más probable de las moléculas de gas. Entonces, la forma de calcularlas se ve por acá, tanto para la rapidez cuadrática media como para la rapidez promedio y la más probable. Y nos dicen también que siempre la rapidez cuadrática media va a ser mayor a la promedio, que a su vez va a ser también mayor a la más probable. Entonces, esto también lo podemos ver en esta siguiente gráfica, donde si vemos las líneas puntuadas, nos dicen por acá que podemos ver en el eje X se habla de velocidad y en el eje Y de esta constante que veíamos anteriormente, la distribución de rapidez. Entonces nos dan el ejemplo del nitrógeno, vemos cómo se distribuye y nos dicen que el área total bajo cualquier curva es igual a N, que es el número de moléculas totales, y en este caso corresponde a 10 a la 5. Entonces vemos de nuevo en las líneas puntuales cómo el valor MP es el que queda más a la izquierda, es decir, el que menos avanza en la dirección X positiva, mientras que el valor de la rapidez cuadrática media es el más grande de todos.
Entonces se cumple nuevamente lo que mencionaba antes, que la rapidez cuadrática media va a ser la mayor y la más probable va a ser la menor. Entonces básicamente eso sería el repaso de este capítulo. Y nuevamente para mañana voy a subir unos problemillas. Entonces nos vemos mañana, primero Dios. Muchas gracias.